placer grande de entrar en su casa como cada noche para proponerle un tema diferente. Ayer provocó un gran tiempo de reflexión la visita del pastor Thomas Mackay y estuvimos hablando sobre la influencia del posmodernismo y la fe. Pero en esta noche tengo el privilegio de tener a alguien que viene de Uruguay y que, bueno, nosotros y los uruguayos somos casi iguales, nada más que hay una época del año en que nos enfrentamos apasionadamente. Y quien está con nosotros de Uruguay es el doctor Gerardo Amarilla, que aparte de abogado, es político y es diputado en el Congreso en Uruguay. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Bien? Bien, bien, gusto estar contigo. ¿Cómo empezaste tu carrera política? Pero contame un poco de vos, de tu familia, ¿dónde naciste? Yo nací en un pequeño pueblito a 80 kilómetros de Montevideo, que se llama Míguez, en el departamento Canelones, es un departamento próximo a Montevideo. Nací ahí y a los 8 años más o menos mi familia emigró por temas económicos a Montevideo y me crié en Montevideo. Me crié en Montevideo, estudié con mucha dificultad, hice primario, secundario, después entré a la Universidad de la República y me llevó un tiempito, pero me recibí de abogado finalmente. Ahora la gran pregunta es, ¿de Peñarol o de Nacional? Ah, de Nacional, por supuesto. No, por supuesto. El equipo que es decano, el más antiguo, pero tiene mucho que ver con el ser nacional, así que... ¿Sabes la raíz del nacimiento de los clubes, no? No, contame. En realidad, el primer club que se forma en Uruguay es el CURC, que es no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero es el Cricket Railway Club, que era el club de los ferrocarrileros, que era de los ingleses, jugaban en el fútbol los ingleses, ¿no? El CURC. Como reacción al CURC, en la Universidad de la República nace el Club Nacional de Fútbol, que era de una forma una manifestación nacional de los universitarios frente al club de los gringos. De los ingleses, claro. Luego de algunos años el CURC tiene una mutación y ahí pasa a llamarse Peñarol, ¿no? Y ahí está la vieja discusión, que Peñarol quiere quedarse con la historia del CURC y poner su fecha de fundación en la fecha del CURC, y nosotros decimos que no, que en realidad incluso convivieron un año los dos equipos jugando, o sea que no puede tomarse ese privilegio, sino que el único club que es decano del fútbol uruguayo es el Club Nacional de Fútbol. Bueno, los ingleses en ese sentido... Nos trajeron el deporte. Nos trajeron no solamente el fútbol, ¿no? Sí. Pero acá muchísimos equipos fueron creados por ingleses, algunos de ellos cristianos. Y los otros días me enteré de que el Club Barcelona fue creado, el que hoy es el club más admirado del mundo, claro, ¿no es cierto? Fue creado por un cristiano evangélico, porque él iba a jugar al tenis, a los clubes de Barcelona, y no lo dejaban jugar, porque era evangélico. Y entonces agarró y creó un club. Y como estaba en la ciudad de Barcelona, le puso el Club Barcelona. Las primeras reuniones se hicieron en la iglesia evangélica, asamblea de la iglesia evangélica, con mucha generosidad y una tremenda apertura, les dio el lugar y allí empezó. Y salen los libros del propio Club Barcelona, que fue creado como una respuesta a la discriminación que estaba sintiendo esta persona, que era un inglés, obviamente, que no lo dejaban jugar porque era evangélico al tenis con los otros. Y ahí está en Barcelona, mirá, con el paso del tiempo, ¿a dónde llegamos? ¿Y estudiaste porque me dijiste te costó mucho en la universidad? Me costó porque, bueno, en realidad ya había entrado a la universidad y ahí me novié con mi esposa, con la que es mi esposa, me casé, ya trabajaba en la actividad política, me había gustado la actividad política y entonces la política me tomaba mucho tiempo y mucha distracción. Y eso me llevó a que dilatara un poco la carrera. Claro. Pero nunca abandoné, pero la llevé muy light y me recibí con 30 años. Así que bastante ¿A mayor. los 30 años? Exacto. No, que muy macho.
Un niño hoy, un Sí. niño. Ahora, tu fe, ¿vos tenés algún tipo de compromiso también en la fe? Sí, yo a los 9 años, me salté ahí un paso, a los 9 años cuando estábamos llegando a Montevideo con mi familia, bueno, en un barrio bastante humilde de la capital, tuve una actividad, esas que invitaban los sábados de tarde a tomar refresco y a comer galletitas, y de paso a contarnos historias, en este caso de Jesús, y ahí a los 9 años tuve un encuentro personal con el Señor Jesús. Y a partir de ahí me congregué en una iglesia. Paralelamente la familia fue toda encontrándose con el Señor y desde esa fecha nos congregamos y crecimos en la iglesia evangélica. A ver, déjame que le diga. ¿Se da cuenta usted? En la calle fueron a buscarlo, lo invitaron con unas galletitas y les contaron historias de Jesús. Hoy es un siervo de Dios en el mundo de la política. Y le digo esto a los cientos de televidentes que hacen esa tarea y quizá nunca ven resultados. Piensan, me parece que estoy perdiendo el tiempo. Cuando todo el mundo está haciendo alguna otra cosa, yendo al shopping o mirando televisión, yo me voy a buscar a estos chicos en los barrios y invitarles con alguna cosa para hablarles del Señor Jesús. La semilla sembrada nunca vuelve vacía. Honor y gloria para esas maestras. Exacto. Y esos maestros que ni siquiera, no, supongo que ni te acuerdas quiénes Ni son. me acordé, y es más, no tengo bien claro de qué iglesia eran, porque después mi familia se empezó a congregar en una iglesia que estaba más cerca de casa, que era del Concilio de Asambleas de Dios, y ahí crecí, pero en realidad no sé bien exactamente de quién era la obra esa donde plantaron esa semilla. No hace falta que lo sepas, ¿eh? Exacto. Dios lo sabe. Ese no sabe. Dios lo sabe. Ahora, tu conversión, te lo digo a partir de, digamos, de lo que nosotros pensamos aquí en el mundo evangélico en la Argentina, ¿no? Que Uruguay es muy duro. Uruguay es el cementerio de los pastores, algunos dijeron. Y de los misioneros. Y de los sí. misioneros. Llegan a Uruguay con unos bríos bárbaros que van a transformar el país y que van... Y ahora viene el avivamiento espiritual y voy, tengo un gran plan, y a los 6 meses ya están achatados por la... Humillado. Es terrible. Humillado. Es terrible. Es un país muy frío. Sí, frente a todo el espiritual. Ahora, ¿cuál ¿no? es el origen de ese rechazo, que creo que más en el pasado que ahora, por lo que me están Sí, diciendo, sí. Ese rechazo a todo lo que sea la fe? Yo creo que fue si tenemos que poner una fecha, a principios del siglo XX, una fuerte Secularización. y cosmovisión positivista y agnóstica de la sociedad, en el cual de una forma establecieron como la diosa del país a la razón, ¿no? Y a la espiritualidad y a todo lo que sea religiosidad lo encerraron como una actividad casi que de ignorantes y Fanáticos. gente marginal, exacto. Sí. Entonces, de alguna manera hubo esa secularización fue después pasó a ser lo que primero era un país laico, muy laico, desde hace mucho tiempo, pasó a ser discriminatorio de cualquier actividad espiritual y bueno, y eso genera una dificultad tremenda cuando uno se choca en ciertos niveles, en la academia por ejemplo, ¿no? Cuando yo entré a la universidad era difícil decir que uno era cristiano. Era difícil plantarse ya en secundario frente a los profesores para decir que uno tenía una visión diferente de la teoría de la evolución, por ejemplo. ¿No? Entonces, es un tema que realmente cuesta porque en todo el sistema educativo y en el Estado en general, se ve al tema espiritual como un tema que no tiene nada que ver con la sociedad y con cómo debe ser el Estado, digamos, ¿no? Sí. Muy interesante, porque sabes que coincide esa frase sobre que el hombre ha endiosado la razón con el programa de ayer. El pastor Tomás Mackey justamente señaló que la modernidad señoreó, endiosó la razón como un valor casi supremo, pero ahora la posmodernidad pone todo en discusión. Exacto. ¿No? Es decir, no. Porque obviamente el hombre se ha chocado con la realidad de que con la razón no hemos avanzado mucho en términos humanos, ¿no? Exacto.
Ahora, ¿ves un cambio en Uruguay en el terreno espiritual? En algunas cosas sí, en algunas cosas se notan cambios. Sin perjuicio de algunos golpes que tuvimos hace pocos días, que uno esperaba otra respuesta de la Iglesia y del pueblo de Dios en Uruguay, pero se notan cambios, sobre todo en la interna de la Iglesia, que es lo más importante. Yo, contándote un poquito, yo a los 15, 16 años por aquí, habiendo crecido en la Iglesia, estando creciendo todavía dentro de la Iglesia, comienza la actividad política por la reapertura democrática en el país, Claro. que se daba en el año 84 en Uruguay, ¿no? Claro. Y ahí yo me planteé el tema de que me gustaba la política, planteé en la Iglesia, hormonalmente me sentía atraído por esa actividad que hablaba de resolver los problemas de la sociedad, de trabajo, la política como una herramienta de trabajo social, todo el tema electoral que un poco me entusiasmó, y el liderazgo eclesiástico de mi iglesia, pero de la generalidad de la iglesia, era, no, la política es una actividad mundana. Nosotros no podemos dedicarnos a eso. Es una actividad que colide con los principios y con las prácticas que se cumplen en la iglesia, así que dentro de la iglesia todo, fuera de la iglesia nada, ¿no? Y de alguna manera me costó mucho tiempo entender eso, resolver eso internamente, porque yo me sentía atraído por una actividad. Aceptar eso. Claro, entonces de alguna manera, durante mucho tiempo, bueno, tuve ese conflicto, ¿no? Que en realidad lo mantuve y llevé las actividades paralelas como desafiando, digamos, Ajá. Bueno, pero de alguna manera lo que te estaba pasando es un espejo de tu vida como uruguayo. Es decir, la sociedad uruguaya dice no a Dios. Exacto. Y los que están acá del lado de Dios le dicen no a la sociedad. Digamos. Exacto. Estabas Sí, sí, atrapado por entre dos posiciones irreductibles, ¿no? Exacto, sí. Me imagino el sufrimiento que tuviste. Sí, sí. Clara de Rosario, ahora voy a dar los teléfonos, aunque están figurando en pantalla, pero ya me empieza a llamar. Clara de Rosario pregunta cómo se puede estar en política sin ejercer corrupción. Actualmente se encuentra en un partido político y le cuesta participar. Lo cierto es, Gerardo, que digamos, la fama hoy, la memoria colectiva que hay, y no con los políticos de Uruguay, pero con la política argentina, es que es casi un sinónimo. Si sos político, obviamente sos corrupto. Es terrible, es trágico eso para una sociedad, comenzar a descreer de su liderazgo, de sus representantes, es terrible, ¿no? Es casi como el preámbulo de un cambio de institucionalidad, ¿no? Cuando se comienza a descreer de todo lo que está gobernando y dirigiendo la nación, es peligroso. Nosotros en Uruguay, creo que el tema de la corrupción está presente en todos lados. Donde hay poder, hay corrupción. Yo a veces digo, también en el sector privado hay corrupción. En sectores de poder de la iglesia En las hay iglesias corrupción. hay corrupción. En la prensa hay corrupción. En la educación hay corrupción. Exacto, ¿dónde no hay corrupción? A veces incluso no hay corrupción económica, pero hay corrupción de otro tipo, que también es peligrosísima, ¿no? La corrupción intelectual. Cuando por alcanzar determinados objetivos uno comienza a hacer fraude con algunos conceptos o informaciones. Yo creo que a mí el tema de la corrupción es un tema que también tuve un elemento así que fue un impacto, ¿no? Yo te contaba, y avanzando un poco, nosotros yo estuve con esa actividad un poco primero ese conflicto interno entre la iglesia y la política. Después dije, bueno, es un hobby, yo lo hago como ir a jugar al tenis o ir a jugar al fútbol. A mí me gusta hacerlo, me siento bien. Tengo mi actividad en la iglesia, mis responsabilidades en la iglesia, pero además hago esta actividad para la que me gusta. Y durante mucho tiempo trabajé en paralelo, con mis principios y mis valores, donde estaba trabajando, pero como una actividad que no le veía muchos puntos de contacto. Porque tampoco, obviamente, que siempre me cuidé de no hablar de política en la iglesia ni hacer política en la iglesia. Un tema que me parece que tenemos que tener mucho pudor con el púlpito y con el templo y con los hermanos, ¿no? Entonces, de alguna manera mantuve esas actividades paralelas. Y eso fue durante mucho tiempo, hasta hace unos 5 años más o menos, 6 años.
Allí yo tuve un clic muy importante, porque en donde yo estaba representando mi partido en una junta departamental, aquí sería un consejo, sería de la ciudad, ¿puede Sí, ser? ¿Algo sí, así? sí. O similar, digamos. No, no una provincia. El departamento es una provincia pequeña, digamos, Sí, ¿no? porque Uruguay está dividido en departamentos, Departamentos, no en no en provincias. Pero tenemos una junta departamental que es como un legislativo, que Sí. son ediles honorarios, digamos. Creo que son similares a los concejales de Argentina. Sí, pero acá no son honorarios. Bueno, allá son honorarios. Son honorarios, pero teníamos algunos gastos que nos cubrían, por ejemplo, el combustible del vehículo y algunos Sí, gastos viáticos. más. Exacto. Y a raíz de esos gastos y lo que sucedía en esa Cámara, o lo que me enteré después que sucedía, era que había algunas situaciones de corrupción, con uso indebido de boletas y de facturas. Y surge una denuncia pública en un medio de prensa de que en nuestra junta departamental estaban haciendo fraude con las boletas, y yo en la próxima sesión de la Cámara hice lo que me parece que cualquier ciudadano debería hacer. Así, bueno, si alguien nos está acusando, me parece que lo primero que tenemos que hacer es hacer una investigación. Claro. Vamos a investigar, vamos a hacer un control de lo que está pasando. Esa noche fue terrible, fue un temporal. Te querían matar. 30-1. 31. Sí. No se investiga nada. No, y aparte no solo no se investiga nada, sino que acá hay una persona que está dudando de nuestra moral y está masillando nuestros nombres, está dudando de lo que... Una cuestión que yo pensaba, si nosotros nos están acusando de algo, me parece que uno debería hacer primero es decir, bueno, no, miren, señor, somos representantes públicos. Bueno, el hecho fue que a los días siguientes, o las semanas siguientes, el juez de oficio comienza una investigación, porque fue un escándalo en la prensa, y termina la situación con 28 procesados con prisión, ¿no? Y esas... Espera, pero no, eso a mí acá no me entra, soy argentino. 28 personas fueron a prisión. A prisión por esto. Acá en 30 años de democracia, mirá que somos honestos los argentinos, han ido 2 personas presas. Yo tenía una profunda antipatía con María Julia Alzogaray. Hoy es una héroe. Estuvo presa, mereció estar presa, el juez la condenó, pero estuvo presa. Y hay otro, un tal Pico, que anda por acá de la zona, de un concejal, está preso. No se conoce más. Acá, no. Me estás contando una novela... Pero 28 presos además en una sociedad muy pequeña. Pero ni hablar. De Rivera, es una ciudad... en el borde con Brasil. Con Brasil, un departamento... bueno, la ciudad de Rivera tendrá ahora 85.000 habitantes, 90.000 habitantes, ¿no? O sea, que una ciudad pequeña, digamos, Sí, para los tamaños y las dimensiones de Argentina, 28 pesos es un caos, porque además todas personas conocidas, amigos de la familia, gente a la que yo iba a los cumpleaños de sus hijos y viceversa. No te saludaron más. No solamente que no me saludaron, sino que se levantó una suerte de campaña en la cual yo realmente me planteé seriamente dejar la actividad política. En ese momento yo me planteé dejar la actividad política, estaba sufriendo por mi familia, estaba teniendo presiones, situaciones que dejaban muy incómoda a la familia porque no sabía hasta qué punto podían llegar las amenazas y las consecuencias que había tenido mi intención de investigar, que me pareció una cosa lógica. Bueno, eso generó una situación compleja que me puso en duda continuar la actividad política, al punto tal de que yo tenía otras actividades, tenía justo estaba integrando la Federación de Abogados ¿Ya eras Cristianos. diputado en esa época? No, era concejal. No, justamente ahí fue donde yo me planteo dejar la actividad política y en medio de esa crisis me llega una invitación para concurrir a un seminario que a mí me removió mucho el pensamiento y ahí tuve un clic importante y entendí que la actividad política valía la pena si lo hacía para el Señor y que la actividad política valía la pena si yo le daba todo un contenido espiritual a la actividad que desarrollaba y que si dejaba de tenerlo como una actividad paralela y lo hacía como
realmente una actividad vinculada al trabajo para el reino de Dios. Y bueno, y ahí de alguna manera comenzaron a partir de 2007, 2008, a generarse una cantidad de posibilidades, y el Señor comenzó a mover su mano de tal manera que una cuestión que parecía imposible, que era que una persona que había llegado a Rivera hacía 13 años, 12 años, yo no era de Rivera, llegué a Rivera hace 12 años, y bueno, una persona que no era oriunda del departamento, que no era muy conocido, que no tenía recursos económicos, yo era abogado, joven, me daba para vivir, digamos, pero no era una persona que pudiera afrontar una campaña electoral y pelear contra un gobierno nacional que no era de mi partido, un gobierno departamental que tampoco era de mi partido, y un diputado que estaba por mi departamento del partido, que era un hombre de mucho dinero, de muchos recursos económicos, y que era diputado además. Y el señor, milagrosamente, con miles de demostraciones de su gracia y de su magnificencia, porque en definitiva fueron milagros, no nos daría la hora para contarlos, me llevó a la Cámara de Diputados en la elección del 25 de octubre del 2009. Qué cosa tremenda. Bueno, aquí estamos. Doy los teléfonos porque estamos en vivo en este jueves. No me acuerdo qué número es, creo 27, sí, ya se termina junio. 4568-6452, 4568-6667, son los teléfonos. Aparece habitualmente un teléfono para poder mandar mensajes de texto, que hace la cosa más fácil. A veces nos llaman de Uruguay. Espero que esta noche haya alguien de Uruguay que esté mirando el programa y nos llame. Yo sé que el llamado de Uruguay es caro. Carito. 5411, la cosa se hace más difícil. No sé si los mensajes de texto de Uruguay llegan aquí, no tengo la menor idea. Pero bueno, nos encantaría. Alguien pregunta al diputado si le parece que sería más limpio si hubiera jueces evangélicos para esclarecer el caso. Yo creo que tampoco el ser evangélico nos da la garantía de que no sea corrupto. Y también hay gente tal vez que no profesando nuestra creencia sea código honesto. de conducta. Exacto. Pero yo creo que hay una cosa que yo lo planteaba hoy, lo planteamos ayer en el Congreso de Parlamento y Fe, que estoy participando aquí en Buenos Aires, que ha sido de mucha bendición para mucha gente. Los cristianos debemos estar en el servicio público en general. Debemos prepararnos en la universidad para asesorar y para ser tal vez futuros mañana jerarcas de ministerios y de empresas públicas. Debemos estar en los parlamentos, en los municipios, en las provincias aquí. Debemos también estar en la judicatura, ser profesionales abogados que ejerzan el derecho con misericordia, como dice el lema de nuestra organización internacional, pero además que puedan estar como jueces también, ¿por qué no? Creo que debemos estar presentes en toda la sociedad. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hemos autoimpuesto vedas en algunos lugares y como que no es para nosotros esa actividad. Y debemos, me parece que avanzar y integrarnos a la sociedad, ser cristianos en la sociedad y no ir a sociedad como una cosa separada, ¿no? Bueno, la verdad es que quedé choqueado. Esto es lo que se dice habitualmente, flasheado, que por un hecho de corrupción menor, pasar boletas de gasto de hoteles y de aviones y hayan ido presos. Esto, como un programa decía, Argentina, año verde. Estamos lejísimos, lejísimos. Hoy la corrupción nos pasa por la cara y nadie dice nada. Afecta las más altas investiduras y la gente sigue como si no pasara nada. Nosotros nos hemos creído lo que dice Discépolo en el tango. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Eso forma parte de nuestra manera de ser como argentinos. Así vamos. No me quiero meter a ese comentario político nacionales. Pues tengo un diputado de Uruguay aquí, quiero conocer un poco más. A mí me encanta Uruguay, las playas de Uruguay, pasé la luna de miel en Uruguay.
Lindo recuerdo. Sí, lindo recuerdo. Hace tantos Sí, años. bueno. Hace tantos años. Hay que renovar esos votos y Sí, seguir con la pero patrona. realmente es un país donde muchos argentinos sueñan con ir a vivir. Yo creo que Uruguay puede tener un problema muy serio si las cosas de aquí no cambian, Va a terminar mucha gente. de que va a ir muchísima gente. Ya hay mucha gente, ¿no? Sí, sí. En Colonia y en Maldonado, por lo menos sé, y me consta por amigos que tengo, que son dos departamentos que hay mucha gente viviendo y que algunos de los esposos trabajan aquí, por ejemplo, y se van los viernes y la familia está allá estudiando. Che, Gerardo, en una época teníamos un presidente que decía cosas medias raras, como íbamos a volar a Japón en 3 horas. Está etílicamente modificada su capacidad de razonamiento en esa época, en ese momento, pero se le ocurrió alguna vez decir de hacer un puente sobre el Río de la Plata, un puente que digamos, una zona de Buenos Aires con Colonia, que es la parte más angosta. ¿Los uruguayos qué dirían a eso? Yo estuve cerca del tema porque en una época trabajé en el Ministerio de Obras Públicas y se creó una comisión especial por el tema del puente. Y había unos estudios de prefactibilidad con el tema del puente y estábamos encantados con el tema del puente. Sí, nos gustaba, porque a nosotros nos gusta venir a Buenos Aires. Sí, te gusta venir acá. Nos gusta venir a Buenos Aires. Es una gran ciudad. Sí, no, olvídate. Nos encanta. Sí. Y bueno, creo que todo anduvo muy bien hasta el 2002, por ahí, me parece, con el 2001, cuando la crisis que ahí se archivó todo, ¿no? Se archivó. Pero existía un trabajo. Sí, una prefactibilidad. Y yo creo que incluso se contrató la consultora que hizo el canal entre Inglaterra y Francia, el canal de la Mancha. El subterráneo. Sí. Se contrató la misma consultora para hacer la prefactibilidad del puente. Y estaban definidas las zonas incluso, hasta las cabeceras. Era Colonia y aquí en Buenos Aires... Ensenada, por ahí, o cerca de La Plata, ¿no? Sí, exacto. Sí. Lo que la gente no sabe que el Río de la Plata es uno de los ríos de agua dulce más grandes del mundo, más anchos del mundo, ¿no? No es más largo, más ancho. Y el sedimento que viene del Paraná hace que el río en realidad no sea muy profundo. No, exacto. Y tenga que ser dragado para que los barcos suban por el Paraná o por el río Uruguay, ¿no? Así que, digamos, no sería una cosa muy complicada hacer pilotes y hacer puentes. Olvídense de Uruguay, ¿eh? Olvídense eso. Se acaba la paz. Un amigo mío que fue embajador argentino ante la LADI allí en Montevideo me decía que algunos se oponían porque no querían ser la estación de servicio de Brasil y de Argentina, que los camiones de Brasil y Argentina iban a convertir Uruguay solamente en un lugar de paso, ¿no? Una gran carretera. Elías de Santa Fe manda saludos, Susana del Sur dice muy interesante el testimonio, pero pues sabés que quiero llegar al tema que entraste al Congreso de la Nación. Edificio, perdóname, edificio hermosísimo, si los hay. Yo digo que es tan o más hermoso que el Congreso de Argentina. Es muy lindo. Es muy lindo, sí. Sí, es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Ajá. Fue designado ya hace algunos años patrimonio de la humanidad. Mira vos. Porque tiene una belleza, y el entorno además. Yo noto que el Congreso argentino tiene un problema que está muy encerrado por edificios y no tiene espacio. Aquí está en un lugar muy amplio, con buenas avenidas. Hay una avenida que lo rodea y que le da un señorial muy lindo. Llegaste al Congreso. Llegué al Congreso, una cuestión. Llegué al Congreso el 25 de octubre, fui electo diputado. El 26 de octubre me cayó la ficha, a raíz de un llamado de un pastor amigo que tiene un programa de radio, me cayó la ficha de que era el primer cristiano evangélico que llegaba al Parlamento Nacional, en la historia del país. Y ahí, al caerme la ficha, obviamente que sentí el peso de la responsabilidad de trabajar en muchos temas, los temas pro vida, pro familia, ¿no? Ahora el tema de las adicciones y todo lo que está generando en la sociedad, el tema de las drogas. O sea que me propuse determinados objetivos para trabajar en el Congreso, en el Parlamento,
Pero también tenía como una de las metas, yo tengo un gran inspirador, digamos, en mi vida política y parlamentaria a partir de toda ese cambio de concepción que tuve hace 5 o 6 años, que fue un parlamentario inglés que fue William Wilberforce. ¿Qué tal? Una figura que me marcó, leí un libro sobre su vida. Sí. Y me marcó, digamos, lo que había hecho. Es tremendo, luchó contra la esclavitud. Exacto. Y presentó proyectos para abolir la esclavitud, creo 30 años seguidos, 40 años seguidos. Exacto. Y finalmente lo logró. Y bueno, entonces la vida de este hombre me impactó mucho, y dentro de las cuestiones que John Piper en un librito muy pequeño escribe y que cuenta un poco todas las peripecias del Parlamento, él también hablaba de que él compartía con sus colegas del Parlamento su fe, y que trataba también de alguna forma de compartir el mensaje de Jesucristo con sus colegas de cámara, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también me propuse, dentro de las actividades del Parlamento, además de mi... era justamente cómo podía compartir la fe en el Parlamento y cómo podía llegar con algún mensaje de reflexión que pudiera cambiar alguna vida allá adentro, donde hay tanta gente que está decidiendo cosas muy importantes para la nación, que está tomando decisiones que afectan a miles y miles de personas, pero que a su vez sus vidas se encuentran algunas en franco deterioro. Uh-huh. Entonces, bueno, de qué manera puede ayudar también a esas almas, ¿no? Uh-huh. Y fue uno de los temas que me propuse y que no sabía cómo lo iba a encarar, ni de qué manera. Y bueno, y ahí se dio una oportunidad muy interesante de trabajar y de generar algo. Claro. Aquí nosotros tuvimos, no muchos diputados, no sé si hay alguno hoy evangélico. Realmente, algunos dicen que la iglesia evangélica hoy es el 8, el 9, el 10% de la población, pero no tenemos, digamos el 8 para hacerla, pero no tenemos ni el 8% de jueces, ni el 8% de gobernadores, ni el 8% de diputados, ni el 8% de senadores, nada. No. En ese rubro estamos mal. Muy lejos. La iglesia evangélica, teniéndote vos nos lleva una gran ventaja, porque tener un diputado en el Congreso es algo muy significativo, especialmente en Uruguay. Eso es significativo. Yo creo que también hay una cosa, no van a venir a ofrecerle a la iglesia evangélica el 8%. La iglesia va a tener que prepararse para ir a buscarlo. Claro, ¿no? Claro. Y más que la iglesia, los cristianos evangélicos. Sí, la iglesia yo creo que más que la iglesia como entidad no, sí. sino que la iglesia promotora de gente que vaya al mundo político, al mundo de la judicatura, a las universidades a dar clase, o sea, que vayamos enviando los jóvenes que hoy estamos preparando en las iglesias, que los enviemos pero aquí está muy claro, lo dijo el expresidente, sin plata no se puede hacer política, y no hay muchas maneras de tener plata. Una es trabajando, pero te lleva muchos años hacer plata trabajando, y a la otra manera no es más accesible para los políticos. Entonces, pero esto lo que te estoy diciendo es casi una opinión compartida. Entonces se permite cierto grado de corrupción, porque el político necesita plata para su campaña electoral. Para su campaña electoral. Sí, igual yo creo que Dios hace cosas milagrosas, ¿no? Mi caso fue un caso en el que podría contártelo en extenso de cómo el Señor era imposible que yo pudiera ganarle a mi contrincante, que gastó 10 veces más que yo, y sin embargo el Señor puso su dedo sobre mí y hizo que la ciudadanía me acompañara, ¿no? Y gané. Ahora, la misma ciudadanía que te tenía como el chivo expiatorio del problema de 28 personas presas. Sí, porque yo creo que la gente de las 28 personas presas capaz que era también un circuito, ¿no? De determinados sectores de poder, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la sociedad, no fue el tema que me llevó a la Diputación, sino que fueron otros temas que yo planteé, pero fue una conexión distinta con un público que por ahí estaba alejado muchas veces de las cosas que pasaban en las otras esferas, ¿no? Ahora, volviendo al Congreso, empezaste a tener la actividad como legislador,
Y también empezaste con esto de llevar el De mensaje, hacer reuniones. Fácil. ¿Qué pasó? Yo llegué al Congreso y ahí teníamos dos amigos, dos conocidos amigos que estaban trabajando en el Congreso como periodistas. Marcelo Márquez y Juan Carlos Otormín, dos corresponsales de dos medios de prensa que estaban trabajando en el Congreso ya hace años. Y entonces justo me dijeron, bueno, parece que tu llegada acá es un mensaje del Señor. Hace tiempo que estábamos esperando para hacer algunas reuniones en el Congreso, donde podíamos invitar a otros legisladores a escuchar alguna reflexión, a tener una palabra, y no teníamos bien, precisamos algún respaldo de algún legislador que nos diera la mano. O sea que tu llegada nos favorece eso. Y ahí comenzamos, nos conectamos con Luciano, Mi hermano, que ya tenía la actividad en Buenos Aires, Parlamento y Fe, que lo estaba haciendo en el Congreso de la Nación, y tuvimos varias reuniones preparatorias de la actividad. Fueron varias reuniones que preparamos la actividad, invitamos a la iglesia local, hablamos con las autoridades eclesiásticas para que entendieran lo que se trataba, estuvimos buscando colaboradores, apoyo en varios siervos de Dios allí en Montevideo. Y bueno, y yo hice una nota a la presidenta de la Cámara pidiéndole un salón para hacer una reunión especial determinado día, donde iba a estar Luciano, iba a ser un mensaje de un pastor que venía de Buenos Aires, y íbamos a invitar a varios pastores de Montevideo, y por supuesto que a todos los legisladores del Parlamento Uruguayo. Y preparamos una actividad muy interesante en una sala especial del Parlamento, y 48 horas antes de realizarse la actividad, recibo un llamado de la presidenta de la Cámara, en ese momento, que me llama a su despacho, y ahí me pasa la noticia de que me estaba prohibiendo el uso de la sala del Parlamento, que era una actividad religiosa la que iba a realizar, y que estaba prohibido en el Uruguay hacer actividades religiosas en los edificios públicos, y por lo tanto me estaba comunicando oficialmente que estaba prohibida la reunión en la sala. Y yo le intenté explicar allí, no, pero mire que no es una actividad religiosa, es una actividad de compartir un mensaje, de problemas que tenemos en la vida cotidiana, hablar de los valores. Me dice, no, yo sé que es una actividad religiosa, así que ya le estoy comunicando que no, esa decisión ya la hemos tomado y no vamos a dar marcha atrás. Y yo salí, esa tardecita de Parlamento de esa noche, estaba todo preparado, Luciano ya había confirmado su presencia, estaba todo el mundo invitado, era un papelón. Salí esa noche de la reunión con la presidenta y me dirigí al ascensor y realmente apesadumbrado por la decisión. Y cuando voy pasando frente a una sala muy linda que está al lado del hemiciclo de la reunión, que se llama la sala Luis Alberto Herrera, que está vinculada a mi partido porque es la sala de sesiones de la bancada de mi partido, la administra mi partido. Paso por la sala y a pesar de que estaba ya todo apagándose las luces, porque ya todo el mundo se estaba yendo, la sala estaba especialmente iluminada. Que me llamó la atención y que cuando la vi, advertí que ese lugar lo podía utilizar sin necesidad de autorización. Y yo dije, ahí vamos a hacer la reunión. Y llegué al despacho y llamé a los compañeros de Parlamento y Fe Uruguay y dije, pasó esto, me comunicaron esta resolución. Pero a su vez, yo cuando venía camino aquí, vi una sala que la podemos utilizar porque es una sala, aunque es partidaria, yo no tengo que pedirle autorización a nadie. Y bueno, el tema quiero compartir con ustedes, a ver si... No, me dieron el apoyo total. Vamos a hacerla ahí, vamos a explicarles a los legisladores de los otros partidos que le hacemos una sala partidaria porque hubo un inconveniente, pero... Y así fue, hicimos la reunión allí, un jueves de mañana con Luciano, su esposa, nos acompañó varios pastores y líderes de la iglesia de Montevideo, hubo senadores, diputados, asesores de legisladores de diferentes partidos, que tuvimos una celebración hermosísima de esa sala. Y bueno, fue hermosa la actividad y la comenzamos a desarrollar todos los jueves. Y más o menos al mes y medio de estar realizando la actividad, esas cosas que pasan en la política, se filtra en la prensa lo que había sucedido realmente, y sale un artículo en el diario El País de Montevideo, que está todavía colgado en internet y que creo que ha tenido, no sé, pero 500 mensajes, es una cosa de loco, que esa noticia decía, prohíben a evangélicos reunirse en Palacio Legislativo.
Y ahí fue una locura esa semana, la prensa y todas las radios hablando del tema, y si podíamos hacer reuniones, si no podíamos hacer reuniones, y ya algunos planteaban de que estábamos haciendo actividades litúrgicas ahí, que estábamos poco menos que tomando la Santa Cena, y ese tipo de cosas, ¿no? Nada que ver. Entonces, de alguna manera, se generó todo un debate, una discusión, que por un lado, obviamente que generó rechazo de algunas autoridades, incluso algunas importantes que me llamaron para presionarme y para decirme que no podía realizar más esa actividad. Pero también recibimos muchos llamados de atención de gente del Uruguay y gente de Argentina incluso, que se enteró. A raíz de eso tuve después una invitación, a raíz de la reacción que generó en Uruguay y toda esa movida negativa, recibí una invitación a participar en un desayuno nacional de oración en Washington con el presidente Obama. Como, de alguna forma, una actividad que me había generado todo un cuestionamiento y unas presiones terribles. Me llamó un jerarca muy importante del gobierno para decirme: usted tiene que abandonar inmediatamente porque usted está violando la Constitución de la República. Y yo estaba en ese momento por teléfono, y una figura muy importante del gobierno, que ella salía en televisión cuando yo todavía estaba en el secundario. Y me sentí un poco, de alguna forma, presionado fuertemente por una persona de ese... ¿De tu partido? No, de otro partido. Ajá. Y yo ahí me acordé de Pablo, ¿no? Y yo dije, soy ciudadano romano, ¿no? Como dijo Pablo. Y yo le dije, pero la Constitución de la República me ampara, porque hay libertad de cultos en todo el territorio. Sí, pero es un edificio público, dice. Entonces, y si usted me prohíbe, además me está discriminando, porque hay otras actividades religiosas en el Parlamento. Y ahí yo sentí el ruido de la marcha atrás, ¿así? Y ahí él me dijo, no, bueno, ayúdeme y vamos a ver si conversamos de este tema. Y no, y al final, nunca lo conversamos después con él, pero seguimos haciendo reuniones permanentemente, ininterrumpidamente, desde aquel mes de julio, agosto de 2010 hasta ahora. Qué bárbaro. Bueno, tremendo la historia, ¿no? Elías de Santa Fe te manda saludos, Susana del Sur, muy interesante el programa, Jorge de Trelew, muy bueno el programa, un abrazo, felicitaciones por el programa, Agustina de Federación, Felipe de San Juan manda saludos, bueno, y todos los televidentes que estaban atrapados por el relato, ¿no? Antes de entrar en todo, ya nos quedan 15 minutos, recién empezamos, y todavía no cantó, y ahora va a cantar canciones de Jaime Ross. No. Ha provocado una gran admiración el presidente Mujica. ¿Es de tu partido? No es. Tiene buena prensa aquí, por lo menos Sí, ha hecho cosas. Yo usé iba a decir el sermón, el mensaje que dio en Río de Janeiro, cuando fue la conferencia mundial sobre el medio ambiente. Y hice un programa acá con un amigo mío que se llama Salvador de Lutri, al que le pasé el mensaje sin que lo haya visto antes, y realmente a mí me hizo casi llegar a las lágrimas, la manera como él sintetizó lo que es la sociedad, ¿no? Que no es solamente consumir, producir. Ahora, ¿cómo lo ve un uruguayo? Yo creo que ahí tendría que ser muy medido en las cosas que puedo decir, primero porque no estoy en mi país. Claro. Si estuviera en mi país y estuviera hablando de política, yo le pegaría con un caño. Ajá. Porque en realidad tengo muchos cuestionamientos al gobierno de José Mujica. Es un hombre que actuó en la guerrilla, que tiene muertes en su haber, que en definitiva tuvo preso después. Una guerrilla que actuó además durante el gobierno democrático del país en los años 1963 en adelante. Luego estuvo preso, fue torturado, estuvo varios años en prisión, fue uno de los 9 rehenes. La dirección del MLN eran los rehenes que tenían el ejército en determinados puntos, y estaban en situación de prisioneros y de rehenes por si había algún otro movimiento armado como prenda, digamos, para poder evitar, digamos, guerrilla en el país, ¿no? Luego se recupera la democracia, durante algunos fue amnistiado por la democracia, amnistía general y restricta.
luego fue periodista en el primer tiempo, después fue diputado en un periodo, 2 periodos, después fue al Senado, fue senador, fue ministro de Ganadería en el periodo pasado y llegó a ser presidente. Una figura interesante, casado también con una ex guerrillera, Lucía Topolansky, que también una persona que tuvo muerte en su haber como guerrillera y después también siguió el camino de Mujica en la prisión. Es bueno saber la historia porque viven en una chacra en Montevideo los dos, son hace mucho tiempo legisladores y tienen buenos ingresos, viven humildemente, creo que son personas honestas, desde el punto de vista económico son personas probas y honestas en la gestión pública. Tengo diferencias en cuanto al rumbo político que le han dado al país, al gobierno. Sé que ha hecho muy buen marketing con esa suerte de pobrismo, que se le plantea así, ¿no? Como la cultura de que la pobreza es buena para la sociedad. Creo que el trabajo es bueno para la gente, ¿no? Y al pobre tenemos que darle oportunidades para que salga adelante. Tengo cuestionamiento desde el punto de vista político, porque en su gestión, primero que hay incertidumbre en los rumbos, es un gobierno donde mucha gente opina, donde se toman decisiones muchas veces con contradicciones internas del propio gobierno, temas que le han generado problemas serios con los diferentes grupos que hay en el Frente Amplio, que es una coalición que integran los Tupamaros, que es la ex guerrilla, que tiene 50% electoralmente de la coalición en este momento, más el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunos sectores de izquierda más moderada, digamos. Y bueno, son un grupo con muchas contradicciones internas y que Mujica no los ha sabido dominar, que ha hecho muchos discursos que suenan a veces contradictorios, es muy de hablarle a la barra, según quien esté escuchando, es el discurso que da. Y bueno, y soy consciente que tiene mucha prensa internacional. Pero para nosotros, y personalmente ahora hablo como legislador y como cristiano, fundamentalmente, ha promovido la ley de aborto, ha promovido la ley de matrimonio homosexual y está promoviendo ahora la liberalización de la marihuana como primer paso a una nueva política de drogas que no excluye en el futuro a las demás sustancias. Creo que son rumbos que nos afectan duramente. Y bueno, me parece que como cristianos este gobierno de Mujica nos deja un saldo muy negativo. Claro, el tema de la droga, porque vos estás trabajando, presidís una comisión en el Congreso. La Comisión de Adicciones. Sí. Independientemente de la opinión de Mujica, ¿cuál es la mirada de la sociedad con el tema de la droga? Y yo creo que el tema de las drogas es el gran tema de la sociedad, realmente. Estamos viviendo una situación en que la gente está consumiendo cada vez más sustancias y cada vez más fuertes. Y que se está pasando de la droga tradicional, la cocaína y la marihuana, a las drogas sintéticas. Exacto. Que son mucho más fáciles de fabricar, no fáciles en el sentido, mucho más cómodo, no traen tanto problema. Porque se pueden combinar sustancias químicas que están en el libre mercado y están produciendo un crecimiento en el consumo de las sustancias sintéticas pavoroso. Sí, sí. Y bueno, y es un tema complicado que los estados no están abordándolo de la forma que deberían hacerlo. Que es un problema, en definitiva, también es un tema, habría que plantearlo así, que la gente consuma drogas y que sea adicta a determinadas sustancias, evidentemente porque hay un problema atrás. Sí, sí, sí. Nadie consume por casualidad ni porque se equivocó y empezó a tomar una pastilla y después quedó enganchada, ¿no? Evidentemente hay un tema de trasfondo que lleva a que la gente termine apegada a sustancias legales, ilegales o legales, o termine con el tema del alcohol o los fármacos que consume en la farmacia y que se pastillea para poder dormir y para poder vivir. O sea que hay un tema de fondo. Pero a su vez después el consumo va generando, y la adicción va generando otros problemas. O sea, la droga como consecuencia de algunos problemas, pero también como causa de otros. Es un tema muy grueso, donde el Estado, muy serio, que hay que tomarlo con una visión multidisciplinaria y con políticas de Estado. Que yo me parece que no pueden pasar por la
fácil medida, decir, bueno, como no podemos combatir la droga, vamos a legalizarla y facturar y cobrar impuestos y producirla nosotros. No, creo que el tema es una situación que está haciendo mucho daño en la sociedad, que está generando una desintegración familiar, que genera problemas de salud pública, de seguridad pública, y que me parece que deberíamos abordarlo con una visión más preventiva. Como se ha filosofado mucho con el tema, y en el gobierno de Mujica hay muchos filósofos que intentan buscar la vuelta para fundamentar algunas de estas medidas que a nosotros nos parecen un poco alocadas. Les cuento que nosotros decimos que hay un problema social terrible y que tendríamos que tomar medidas como las que tomó China en el siglo XIX, con el tema del opio, que se dio cuenta que su sociedad se estaba desintegrando por el consumo de opio y que cortó de raíz el problema. Generó una guerra, tuvo serios problemas internacionales, pero que el emperador en su momento vio que la gente se estaba autodestruyendo, lo dice él en una carta. O sea, un tema que nos está autodestruyendo como sociedad, deberíamos abordarlo con una seriedad y una profundidad que no lo estamos haciendo. Sí. Bueno, no es el único país, Uruguay, que no lo está haciendo, la Argentina tampoco. Hay una entidad creada para la prevención y el cuidado de las personas bajo la adicción, hace creo 5 o 6 meses que no tiene autoridad. No se controla el espacio aéreo de la Argentina de ninguna manera, así que entran aviones todos los días, pero no uno, varios aviones, ya hasta me estén diciendo de mediano porte y aterrizan en el estado, en algún lugar de la Argentina, que es muy grande, trayendo droga. Hay intentos esporádicos de personas que se dan cuenta de esto que vos nos estabas diciendo, Gerardo, de que la droga destruye. No es simplemente que la persona se vuelve adicto y se convierte en alguien que necesita atención médica. No, es una persona, primero se destruye personalmente, destruye su familia, promueve la inseguridad, porque una gran cantidad de jóvenes que hoy salen a delinquir lo hacen para poder pagar sus gastos de consumo. Y no se hace nada. Se combate, algunos salen en los diarios, agarraron a tanto, un granito de arena, claro, ¿viste? Claro. Comparado con lo que realmente está sucediendo. En ese y en otros rubros, donde también el Estado mira para otro lado, por ejemplo, la trata de personas, el tema del tráfico de seres humanos, fundamentalmente con el propósito de prostitución, ¿no? No estamos viviendo una buena época. ¿Tenés esperanza? ¿Tenés optimismo? Sí, yo creo que sí. Podemos cambiar. Es un mundo en el cual, si hablaste de posmodernismo, estamos viviendo una situación difícil con una avalancha de problemas y diseños de sociedad que van en contra de lo que nosotros creemos que es lo bueno para la gente. Pero creo que tengo la esperanza de que tenemos que incidir y alumbrar donde estemos, ¿no? Okay. Ese es nuestro trabajo, brillar en el sitio donde estamos. Por último, Gerardo, estás en un congreso de Parlamento y Fe. Hoy participé de uno de los encuentros en el Salón Ilía del Congreso de la Nación. Claro, estoy condenado por mi hermano Luciano, que me dice, mira, tenés que venir, tenés que hablar, me lleva de acá para allá. Y por supuesto lo apoyo 100% con lo que está haciendo. ¿Cómo está funcionando el Congreso? Bien, muy bien. Ha sido de mucha motivación. Yo lo decía hoy, la oportunidad que nos da Luciano de concentrar gente de varias provincias de Argentina, de gente de otros países. Hay representantes de Estados Unidos, hay una chica de Perú, estamos nosotros de Uruguay con un grupo. Eso genera un intercambio de lo que está pasando en cada país, de lo que estamos haciendo, compartiendo nuestras experiencias para ver en qué podemos mejorar.
obligándonos a conceptualizar las cosas que estamos haciendo para poder compartir con otros y a su vez enriquecernos y mejorar nuestra Y claro, de idea. golpe te enterás de que hay un Wilberforce, ¿cierto? Exacto. Y te enterás de que hay, cuando fuiste al desayuno allí en Washington, de que hay cristianos en los Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, haciendo lo mismo que hace vos, juntando. Y ese intercambio genera, nos da otra fuerza, otro impulso, ¿no?, para seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Muchísimas gracias. Espero que le haya gustado este diálogo que hemos tenido. No seguí leyendo mensajes porque esto le pasa, no lo voy a usar como metáfora, pero me olvidé de cargarle la pila. Entonces, sin pila, estos aparatos no funcionan. Así que yo lamento, me disculpo con la audiencia. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros como cristianos, de que si queremos que este país cambie, tenemos que dejar el salero, salir de las iglesias y ocupar el espacio que como cristianos debemos ocupar. No digo como iglesias, como cristianos debemos ocupar. Si usted se queda allí esperando que lo llamen para ser senador o diputado, va a ser muy difícil que lo llamen. Yo diría imposible. Pero puede comenzar a participar. Por ejemplo, en la próxima elección se van a necesitar fiscales de mesa. Prepárese, anótese, haga un buen trabajo como un buen cristiano, total honestidad, siendo fiscal de mesa. Participe en la cooperadora de su escuela, de la escuela de sus hijos. Participe en los movimientos sociales que tiene la comunidad. De tal manera que cuando se dé la oportunidad de poder participar en política, usted ya tiene años, tiene horas recorridas de servicio, conoce la sociedad, conoce la gente que está en su sociedad, los problemas de su sociedad, las carencias y necesidades de su sociedad, y siendo un hijo de Dios, va a tener, usted ya tiene, pero va a tener mucho más, una palabra que puede bendecir a la nación. Es fácil quedarse del lado de la crítica, señalar con el dedo. La pregunta es, no es lo que el país tiene que hacer por mí. La gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Mañana nos encontramos aquí otra vez a las 10 de la noche en La Puerta Abierta para seguir reflexionando. Viene de este congreso, viene otra persona también de Latinoamérica, así que hemos sido enriquecidos con nuestros hermanos latinoamericanos aquí en esta semana de La Puerta Abierta. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.